Su programa Edificación. Alcémonos a luchar por el destino. Alcémonos para hacer su voluntad. Alcémonos en gran victoria. Alcémonos. Bienvenidos a su programa Edificación. Hay un refrán que dice: la condición del hogar representa la condición de la nación. Aplicando esto a la iglesia, podemos decir: el estado de los hogares representa el estado de la iglesia. El hogar es la unidad básica de la sociedad humana, en realidad. Una nación o una iglesia debe decaer, o más bien puede decaer y puede después florecer si el hogar es destruido. En cambio, la ruina viene a la nación y a la iglesia. No hay peligro de que una nación deje a Dios mientras sus hogares son los que Dios ha ordenado o andan como Dios dice que anden. La espiritualidad de una iglesia depende de la poca o mucha espiritualidad de las familias que la compongan. Una iglesia compuesta por personas que en sus hogares leen la Biblia, se comunican con Dios, se aman unos a otros. Esa congregación viene a ser una congregación fuerte, estable y, por supuesto, tremendamente evangelística. El propósito de este programa es para ayudarle a tener ese tipo de hogar. Vaya pensando en su esposa, pensando en sus hijos, en su esposo y todos los que forman su hogar. Estudie los principios bíblicos presentados y aplíquelos para mejorar su hogar, para que funcione mejor. En primer lugar, la esposa debe estar sujeta a su marido. Según Colosenses capítulo 3 versículo 18, que dice: la esposa debe estar sujeta a su marido. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta verdad bíblica ha sido malinterpretada por muchos, pero Dios es bien claro sobre el asunto. El Espíritu Santo hizo que aparecieran casi las mismas palabras en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 22. Y Dios declara en el versículo anterior lo que el esposo y la esposa tienen que hacer para que esta regla funcione. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Pero para que este principio quedara bien claro, Dios lo explicó en más detalle con una ilustración. Dice en la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 23 y 24 se encuentra lo anterior que leí. Esta es la jerarquía entonces que ha establecido Dios, que ha establecido nuestro Padre Celestial en el lugar. No es asunto de hombres, es disposición del Altísimo. Él dijo que así fuera. En segundo lugar, el marido debe amar a su esposa. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos o groseros con ellas. Así como la mujer entonces debe sujetarse al marido, como habíamos hablado anteriormente, de igual manera el esposo debe amar a la esposa. Ninguna esposa temerá sujetarse a un esposo que ama y obedece a Dios, porque será un esposo que ama realmente
y verdaderamente a su esposa. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia, por lo tanto la iglesia está sujeta a Cristo. Así también la mujer sujeta al marido. Ahora, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Encontramos los dos lados de la moneda aquí. La mujer se somete al marido y el marido ama a su mujer. Una mujer que tenga un esposo dispuesto, incluso quizás a morir por ella, así como Cristo Jesús murió por su iglesia, tendrá un esposo que en realidad es justo, considerado, y la tratará con ternura. Es muy interesante. En tercer lugar, los hijos deben ser obedientes. Hemos hablado de la esposa hacia el marido, del marido hacia la esposa. Ahora los hijos también deben ser obedientes. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es la obligación de los padres enseñar a sus hijos la disciplina de la obediencia. Es el deber de los hijos entonces someterse a la autoridad de los padres. Cuando alguna de las dos partes falla, viene el dolor y la desgracia a los hogares. Esto precisamente es la causa principal de la delincuencia juvenil en casi todo el mundo, la falta de la obediencia a la autoridad de los padres. Los hijos que quieran agradar a Dios deben tener una actitud correcta hacia sus padres. Dios manda: honra a tu padre y a tu madre. Eso podemos observarlo en el libro de Éxodo 20:12 y también en el libro de Efesios. La honra hacia los padres será expresada por medio de la obediencia. Los honramos obedeciendo, los honramos respetando, los honramos amándolos. Dios, por lo tanto, mandó: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Continuaremos hablando en el siguiente programa, promoviendo sobre la vida en los hogares de la familia, porque es fundamental para la bendición nuestra. Alcémonos a luchar por el destino. Alcémonos para hacer su voluntad. Alcémonos en gran victoria. Alcémonos, alcémonos. Su programa Edificación.